La segunda derrota de Red Bull en 3 carreras de Fórmula 1 fue, con diferencia, su peor actuación de la temporada. Fue ampliamente superado, con Max Verstappen logrando solo el 6º lugar en el Gran Premio de Mónaco, mientras Charles Leclerc se adjudicó una emotiva victoria en casa. Así que fue esta floja actuación de Red Bull, agravada por el gran accidente de Sergio Pérez en la primera vuelta, simplemente un hecho aislado causado por las exigencias únicas del circuito de Montecarlo? ¿O hay algo más que eso? Bueno, aunque Verstappen admitió que Mónaco es el peor escenario para Red Bull debido a la configuración de la pista, se mostró frustrado por la incapacidad de Red Bull para eliminar una debilidad que les ha limitado. Argumenta que sus rivales se están acercando, lo que significa que ahora Red Bull está quedando al descubierto, y la limitación del coche que expuso Mónaco también frenará a Red Bull en algunos otros circuitos. Eso es enormemente alentador para sus rivales, en particular Ferrari y McLaren, así como para aquellos que mantienen la esperanza de que se desate algún tipo de lucha por el campeonato del mundo este año. Entonces, ¿en qué se ha equivocado tanto Red Bull? Para entenderlo, echemos un vistazo en profundidad a cómo se desarrolló el fin de semana del Gran Premio de Mónaco. Red Bull tuvo problemas desde el comienzo del fin de semana de Mónaco. Durante la primera práctica libre, tanto Verstappen como su compañero de equipo Sergio Pérez se quejaron de la rigidez del coche sobre las ondulaciones y los bordillos, y eso marcó la pauta del fin de semana. El coche era pobre sobre los baches, no iba bien sobre los bordillos y Red Bull era incapaz de meterlo en una mejor ventana. Mientras que en Imola, la semana anterior, el intenso trabajo en el simulador llevado a cabo por Sebastian Buemi después de las luchas del viernes dio lugar a un coche muy mejorado. El RB20 no pudo transformarse en Mónaco a pesar de los mejores esfuerzos de Liam Lawson, que estaba de guardia en el simulador para este evento. Lo que hizo que Mónaco fuera tan difícil es que ningún circuito tiene tantos baches, bordillos complicados o variaciones de peralte. Todo depende de la rigidez que necesita el coche. El RB20 funciona magníficamente desde el punto de vista aerodinámico gracias a que corre lo más cerca posible del suelo para maximizar la carga aerodinámica bajo el chasis sin sufrir problemas de porpoising o rebote. Esa ha sido la clave del éxito de Red Bull bajo la normativa de efecto suelo introducida en 2022. Sin embargo, en un Mónaco lleno de baches donde es necesaria una mayor altura de suspensión, un coche demasiado rígido es una mala noticia. Pero este coche tiene que ir rígido, o las pérdidas aerodinámicas serán enormes. Y ese es un problema del que Red Bull no pudo encontrar una salida. Red Bull trabajó sin descanso para mejorar la puesta a punto en Mónaco, pero fue en vano. Cuando se suavizó el coche para hacerlo más dócil, hacerlo fue a costa del agarre trasero que costó aún más tiempo por vuelta. Por lo tanto, la única respuesta era convivir con la conducción incómoda porque ablandar el coche no funcionaba. Como dijo Verstappen, Red Bull lo intentó todo, pero nada mejoró el coche. Para empeorar las cosas, aunque Red Bull sabía que existía el riesgo de que esto fuera un problema en Mónaco, no apareció durante el trabajo preparatorio en el simulador. Pero eso no es algo inusual. Como dijo el jefe de ingeniería en pista de Sauber, Chevy Pujolar, antes del fin de semana, simular Mónaco no es fácil y la configuración inicial suele requerir más retoques. El resultado fue que tanto Verstappen como Pérez tuvieron problemas en la calificación. Para Pérez fue un desastre, ya que quedó eliminado en la Q1 por primera vez esta temporada tras rodar 3 décimas y media más lento que Verstappen. Verstappen llegó a la Q3 fácilmente y probablemente se habría clasificado segundo o tercero, pero en su último intento rozó el muro en Sainte-Devote. Como resultado, tuvo que abortar la vuelta y fue relegado a la 6ª posición. Los problemas tuvieron mucho en común con las luchas de Red Bull en Singapur 2023. Allí, el coche sufrió mucho en los baches, aunque se agravó por no optimizar la puesta a punto. En Mónaco, Red Bull sí optimizó el coche, simplemente fue imposible eliminar la limitación que le frenó. Y eso es lo que preocupa a Verstappen. Lo calificó como un problema fundamental que podría no solucionarse rápidamente. Aunque Verstappen se sintió seguro con el coche en las curvas más rápidas, en las curvas lentas y con baches, donde el uso del bordillo es vital, el Red Bull tuvo problemas. En particular, señaló la horquilla y la chicana como pérdidas de tiempo significativas, con el Red Bull en su momento más competitivo en el sector 1, perdiendo más de un cuarto de segundo en el sector 2 y deslizándose hasta el 6º mejor tiempo en los estrechos confines del sector final. Y como señaló Verstappen, se avecinan otros circuitos bacheados y que exigen una conducción agresiva sobre los bordillos, como la próxima prueba del campeonato en Canadá y lo que es más preocupante para Red Bull, Singapur.
Con el resto acercándose, esta debilidad es una preocupación real para Red Bull. Puede que, al tratarse de un extremo atípico en cuanto a las características del circuito, sea una debilidad necesaria para obtener el mejor rendimiento medio posible a lo largo de la temporada. Pero con Verstappen presionando para conseguir mejoras, el director del equipo, Christian Horner, sugirió que se trataba de abordar esta debilidad con el RB21 del próximo año. Red Bull lleva arrastrando esta debilidad desde 2022, pero la ventaja que tenía sobre el resto hacía que solo redujera su dominio y no fuera tan vulnerable. Si tienes una ventaja que en condiciones de carrera suele ser de medio segundo por vuelta y llegas a una pista en la que estás 2 o 3 décimas peor, eso marca la diferencia entre ganar por paliza y seguir ganando cómodamente. Pero ahora McLaren y Ferrari en particular están más cerca y es suficiente para marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Por eso Red Bull ha pasado de casi ganar todas las carreras el año pasado y de las expectativas de que haría lo mismo este año a tener más de una lucha en sus manos. Y por eso Verstappen, que ha sido muy consciente de esta debilidad y ha presionado mucho para que se solucione, está tan frustrado. Mientras Red Bull luchaba, Ferrari y en particular Charles Leclerc dominaron por completo. Ganó desde la pole position, convirtiéndose en el primer monegasco en ganar en casa desde Louis Chiron hace 93 años. El Ferrari fue un marcado contraste con el Red Bull, funcionando bien sobre los baches y permitiendo a Leclerc atacar las curvas con confianza, aunque su compañero de equipo Carlos Sainz admitió que no fue capaz de igualar esa confianza. El Ferrari fue sin duda el coche más fuerte. Desde la pole position, Leclerc tuvo una carrera sencilla tras mantener el liderato en la salida, pero no se dejó llevar por la idea de batir a Red Bull. Sigue creyendo que Red Bull tiene el coche más fuerte en general, solo que no lo fue en Mónaco. Pero Ferrari está cada vez más cerca. Tiene de media el segundo coche más rápido y es el rival más cercano de Red Bull en el campeonato de constructores. Eso es gracias a grandes mejoras que hacen que el coche tenga muchos menos picos que el año pasado. Red Bull ha sido derrotado antes en 2024, pero cuando Carlos Sainz ganó en Australia fue después de que Verstappen tuviera problemas de frenos que obligaron al Red Bull a abandonar. Y en Miami fue gracias a una combinación del coche de seguridad que dio el liderato a Lando Norris y a que Verstappen sufrió daños en el ritmo cuando cortó la chicana y golpeó un volardo. Pero en Mónaco, Red Bull fue derrotado directamente en ritmo, demostrando que es batible en franca lid. Animado por el reciente paquete de mejoras de Miami, que significó que también fuera fuerte en Imola, McLaren estuvo en la pelea en Mónaco, aunque esta vez fue Oscar Piastri quien lideró el ataque. Incluso podría haber estado en la pole position y por lo tanto bien situado para ganar, dado que su vuelta ideal en la calificación de Mónaco fue 7 centésimas más rápida que la de Leclerc. Eso continuó una fuerte racha reciente de forma que Norris describe como una muy buena señal. El McLaren es bien conocido como un coche que va muy bien en las curvas más rápidas, pero con una importante debilidad a baja velocidad, especialmente en las curvas más largas. Pero como dice el director del equipo, Andrea Stella, las recientes actualizaciones han mejorado inesperadamente el coche en esas curvas. Stella había hablado anteriormente de tardar al menos un año más en eliminar su debilidad en curvas lentas, pero los progresos realizados sugieren que McLaren puede ser una amenaza más consistente que exclusivamente en circuitos con muchas curvas de velocidad media y alta. Por una vez, Mercedes también fue una amenaza en Mónaco, con George Russell superando a Red Bull. Mercedes está haciendo progresos constantes con una serie de mejoras, la más reciente, un nuevo alerón delantero que solo Russell llevó en Mónaco, ya que solo había un ejemplar disponible y Lewis Hamilton no quiso arriesgarse. Esto representa alejarse de uno de los trucos de diseño con los que empezó la temporada, por el que se suprimió la parte interna del flap superior del alerón delantero que lo une al morro para mejorar el flujo de aire hacia la parte delantera del piso. Es otro diseño exclusivo de Mercedes del que se está prescindiendo y estará en ambos coches para la próxima carrera en Canadá. Mercedes sigue estando un paso por detrás de los 3 equipos punteros, pero tiene prevista una serie de mejoras y no le costaría mucho estar entre los primeros de forma más constante. Sin embargo, está claro que las características de Mónaco a baja velocidad ayudan a enmascarar las debilidades del coche. Después de todo, el problema clave que Mercedes debe solucionar es ser capaz de hacer funcionar el coche de forma que rinda bien en una amplia gama de velocidades de paso por curva, algo que el director técnico James Allison espera que esté resuelto para el parón veraniego, pero que fue mucho menos problemático en el estrecho y revirado Mónaco.
Red Bull sigue teniendo el mejor coche, pero ahora que su ventaja en rendimiento se ha visto recortada, está claro que será más vulnerable a las derrotas en el futuro. Aunque Mónaco fue un extremo en cuanto a las características de la pista y Verstappen podría y debería haber estado en el podio, incluso si ganar estaba más allá de Red Bull, la tendencia es clara. Como dijo el ingeniero jefe Paul Monaghan al comienzo del fin de semana de Mónaco, el rendimiento está convergiendo y los demás se están acercando. En particular, el hecho de que McLaren y Ferrari estén cerca, con sus propios puntos fuertes y débiles, significa que existe la posibilidad de que uno u otro sea una amenaza en cualquier fin de semana, aunque es probable que los Red Bull sigan teniendo ventaja en los circuitos convencionales. Por eso se trata de la guerra del desarrollo, que es un área en la que Red Bull tiene desventaja gracias a que dispone de menos tiempo en el túnel de viento y de menos elementos de CFD debido al reglamento de pruebas aerodinámicas de la Fórmula 1. Verstappen y Red Bull son claros favoritos para el campeonato y para ganar en la mayoría de los fines de semana de carreras, pero las últimas carreras han demostrado que tiene una batalla entre manos para mantenerse en lo más alto, y eso es una gran noticia para todos los que queremos ver a Ferrari, McLaren, Red Bull y en el futuro quizás incluso a Mercedes luchando en cabeza cada fin de semana. El Red Bull no va a estar, como dijo Verstappen, rebotando como un canguro cada fin de semana y habrá muchas más victorias en 2024. Pero el pelotón perseguidor está claramente cada vez más cerca, y como demostró Mónaco, en determinadas circunstancias pueden incluso estar por delante.